Hola, buenas noches. Por fin online. Por fin online porque había retrasado varias veces este encuentro para poder realizar este taller que denominé La Gran Serpiente y que me gustaría compartirte hoy. Y que va a quedar grabado para los miembros que no puedan asistir. Yo sé que es un horario complicado, de hecho tuve que retrasar varias veces este encuentro porque los horarios se me empezaban a mezclar y es bastante difícil programar durante el día un encuentro para poder realizar este taller. Pero ahora que estamos acá, quiero poder compartir contigo este taller y que es muy diferente. Antes que nada me quiero presentar porque parece que hablo y nunca me presento, en realidad nunca digo quién soy. Y mi nombre es Alexandro Badella, soy el administrador de este grupo. La idea de este grupo es comenzar a intercambiar experiencias y a darle un enfoque distinto a los negocios que tienen que ver con distintos modelos de negocios. En realidad no hay un modelo de negocio que para mí sea el más prioritario, pero sí me parece que el enfoque tiene que ir por poder empezar a pensar con qué recursos contamos nosotros para poder trabajar nuestros negocios hoy en Internet. Y me parece importante poder empezar a hablar de los recursos, tanto de los recursos técnicos con los que contamos para realizar nuestros negocios, como también de aquellas cuestiones que no se suelen hablar mucho en los cursos tradicionales y que no tienen un enfoque, que es el enfoque que pretendo darle, que es un enfoque mucho más práctico, un enfoque de taller. En este enfoque de taller, dije que me iba a presentar, no me terminé de presentar. Um, Originalmente soy psicopedagogo, pero también trabajo en negocios hace muchísimos años, incluso antes de ser psicopedagogo, en negocios de network marketing multinivel. Trabajo posicionando páginas web también, es otro de mis grandes pasiones y negocios también, con sitios monetizados con productos de afiliado, con anuncios de AdSense, y otros modelos de negocios que tienen que ver con la venta de infoproductos. También, como dije, me dedico a los negocios de network marketing, y modelos de negocios en general que tienen que ver con trabajar con personas, trabajar con grupos y trabajar con técnicas que estén más que nada enfocadas a generar resultados a partir de estrategias comprobadas de generación de ingresos. Estos son todos modelos comprobados de generación de ingresos, son todas oportunidades de negocios que están funcionando para muchas personas. Pero dicho esto, ahora sí, quiero comenzar con un mito, porque a mí me gustan mucho los mitos. Los mitos me parecen que son una herramienta muy interesante que no todo el mundo usa y son una herramienta muy interesante para poder empezar a pensar acerca de lo que nos pasa hoy en los negocios y en nuestra vida también. Los mitos son el equivalente a lo que es el trap hoy en la cultura pop. Los mitos son el trap de hace 3000 años, digamos. Y en cada cultura es muy interesante ver cómo estos mitos han ido evolucionando, dándole siempre y siempre pudiéndose leer con un sentido distinto al original, con el sentido de la época, ¿no? Em, el mito que hoy elijo para compartir con ustedes es un mito bastante simple. Lo elijo por eso, porque es simple y la mayoría tiene alguna noción de este mito, porque es muy difícil comenzar a hablar de mitología sin tener alguna referencia. Y las películas de Marvel, la verdad que han ayudado mucho para poder empezar a pensar los mitos. El mito que hoy quiero compartir es el mito de la serpiente y de Thor. Thor, el personaje que la mayoría lo conoce eh, por Marvel y por ser uno de los Avengers, es un personaje muy interesante para la mitología nórdica. En la mitología nórdica, Thor es el hijo de Odín, el hermano de Loki, como queda claro en la película, pero la relación es mucho más compleja de la que se ve obviamente eh, por una cuestión de ahorro narrativo. En las películas se hace una chica y una simplificación eh, mucho más simplificada, valga la redundancia, de lo que es la historia. Pero como en todos los mitos hay siempre elementos que están rondando, que son anexos a la historia principal y que tienen que ver siempre con varios elementos. A veces siempre tiene que ver solamente con el núcleo familiar primario, la relación del padre, de los hermanos, la relación bastante conflictiva con su hermano, como se ve en la película.
pero también hay otros elementos accesorios que son muy interesantes para pensar. Y en la mitología nórdica hay una parte muy interesante que aparece en uno de los versículos de los relatos nórdicos míticos, que es el Edda. Y en uno de esos relatos, en un poema que se llama Voluspa, aparece bueno, Odín va a consultar a una volva, que es una especie de hechicera en lo que es para la mitología nórdica. Odín se va y la consulta y dice este poema que esta volva, esta sacerdotisa, esta hechicera, le revela a Odín cómo va a ser la muerte de, de Thor. Y una de las cosas interesantes que dice, bueno, antes de esto, antes de empezar a meter ese tema, quiero eh, agregar que también Odín tenía otro hijo, Loki, y Loki siempre, bueno, hacía muchas cosas, como se ve en la película también, pero una de las cosas que hizo al principio en el origen del mundo fue el haber tenido a eh, haber tenido una hija bastante particular, que era una serpiente. Una serpiente que era destructora, una serpiente que por amenazar al mundo fue lanzada por Odín al Midgard que es nuestro mundo, digamos. Y dicen los poemas nórdicos que esta serpiente va a ser la causante del Ragnarok, que va a ser el apocalipsis, o sea, el fin del mundo, el fin de los tiempos, para la mitología nórdica. Y por ser tan peligrosa, Odín la mandó a las profundidades de los mares, de los océanos del Midgard, y la dejó allí. Entonces esta serpiente empezó a crecer, esta hija de Loki empezó a crecer, creció tanto, tanto que se empezó a morder la cola. Creció tanto, se empezó a morder la cola y se fue enredando. Pero no perdía ninguno de sus poderes, es decir, tenía todavía una capacidad destructiva. Se menciona en estos textos que te digo que existen dentro de la mitología, se menciona que esta serpiente va a ser la que cause la muerte de Thor. Esta serpiente va a causar la muerte de Thor porque dice que en su momento final Thor va a pelear con esta serpiente, y en el momento final la serpiente va a lanzar un veneno contra Thor, y este veneno va a ser el que finalmente provoque el Ragnarok, o sea, el fin del tiempo, y la muerte de Thor. Y dice también este mito que Thor tiene la posibilidad, en realidad Thor no peleaba ninguna de sus batallas sin tres de sus artilugios más importantes. Uno ya lo conocemos por la película también, el más importante de todos, o el que más resalta en la película, es el Holnir, o sea, el martillo, que, que se llama originalmente Holnir. El otro de los elementos que destaca la mitología nórdica, que decía que Thor era lo único que le permitía poder tomar su martillo, que eso no aparece destacado en la película, pero Thor tomaba su martillo por tener eh, un guante de hierro, que era lo que le permitía tomar su martillo. Y también tenía un cinturón que le permitía tener duplicar su poder, duplicar su fuerza. Y finalmente tenía, bueno, este martillo, el Hornir, como te digo. Todos estos elementos hacían que Thor fuera un dios poderoso. Pero, ¿a qué viene todo este cuento? ¿A qué viene todo este mito? Quise dar esta introducción del mito porque es importante para que pensemos ahora sí en algo mucho más práctico y que tiene que ver con nosotros, con nuestro negocio o con nuestros negocios y con nuestras propuestas de negocios. Generalmente nosotros, todos los negocios están amenazados por algún modelo, bueno, están amenazados por alguna cuestión. A veces esa cuestión es más interna, más intrínseca, y en otras ocasiones esa cuestión es una cuestión mucho más técnica, a veces es más estratégica, a veces tiene que ver solamente con la comunicación. Pero definitivamente todos parimos nuestra propia amenaza. Eso no siempre lo entendemos de esa forma, y eso no siempre estamos, no sé si la palabra es entrenados, pero no sé si siempre estamos advertidos
de las consecuencias de tener esta gran serpiente encintada, esta Jurdensbars, que también se la llamaba así, a esta gran serpiente, que está ahí latente en nuestro mundo, en nuestro Midgard. Nosotros tenemos nuestro negocio, si nosotros equiparamos todo esto que te acabo de explicar como mito a nuestro propio negocio es, o el negocio que estamos realizando ahora, es nuestro mundo conocido, es nuestro Midgard. Las amenazas vendrían de esta gran serpiente que nosotros mismos hemos creado de alguna u otra forma y esta serpiente se ha estado alimentando de errores que hemos cometido, de cuestiones que no hemos advertido claramente al desarrollar nuestros negocios, pero que está allí en el fondo de los mares esperando por que suceda nuestro próximo error. Entonces tenemos que estar atentos a esto. La mejor forma de estar atentos a lo que sucede o de estar atentos a estas amenazas para nuestros negocios es poder hablar de ellas, es poder reconocerlas, es poder visibilizarlas. No siempre, como dije, somos conscientes de eso, pero tampoco a veces, en muchas ocasiones, no somos conscientes tampoco de las ventajas con las que contamos ya para poder percibir esas amenazas y hacernos cargos de ellas. Yo no voy a hablar de ningún negocio en particular, en este grupo hay varias personas que hacen diversos tipos de negocios. Como ya dije, hay varios tipos de negocios funcionando en este grupo y varios tipos de personas trabajando en este grupo. Pero el enfoque que quiero, o sobre el cual quiero trabajar, es muy sencillo. Es sobre nosotros mismos, sobre los cuales tenemos que empezar a trabajar primero y poner nuestro negocio en un segundo plano. ¿Por qué digo esto? Primero porque en los grupos de Facebook es muy común, lamentablemente, ver a personas que están promocionando desesperadamente sus propios negocios, con autoposteadores, con bots y con un montón de herramientas técnicas que lo que le permiten es, en teoría, maximizar su tiempo y generar mayores ingresos, pero en realidad lo que están haciendo en muchas ocasiones es alejando a las personas correctas de sus negocios. El tener en cuenta esto, el advertir que somos nosotros mismos los que a veces alimentamos a esa serpiente sin saber que está allí, sin saber que la hemos parido nosotros mismos, es el primer paso para poder llevar nuestro negocio a un nivel más alto, del que ya, en el que ya estamos. ¿Por qué es importante esto? Porque primero y principal los negocios no se tratan, los negocios de multinivel, por ejemplo, que son muy comunes en este grupo y en otros grupos de Facebook, y son también muy utilizados como un modelo de negocio para poder obtener ingresos de manera rápida y escalonada, lo cual es cierto y es posible, pero no siempre son utilizados de la forma en la que deberían ser utilizados. En muchas ocasiones estos negocios son simplemente utilizados a la manera de generar recursos o de generar ingresos sin el valor añadido de entregarle a los prospectos algo más que un simple bot, como muchas veces sucede. Le entregan una simple herramienta y le dicen que repliquen el negocio, pero en realidad no le están entregando un valor que les permita a esas personas crecer como personas y crecer como emprendedores. Lo cual, llegado a un punto en todo negocio, se transforma en un problema solucionable desde el principio si sabemos de qué se tratan los modelos de network marketing y cómo nosotros podemos aprovechar estos modelos no solamente para nuestros propios intereses, sino también para hacer crecer a la propuesta o a los intereses del otro, o contribuir a que esta otra persona, además de ser nuestro socio, también sea una persona que escale en ingresos y escale en crecimiento en relación a lo que puede lograr en el futuro con este propio negocio que estamos compartiendo ahora, como en una relación prospecto y socio, o socio y socio. Entonces, lo que quiero trabajar es esto. Quiero que pienses en cuál es esa gran serpiente
que está en nosotros, como estaba en esta historia que relaté al principio. Siempre hay una gran serpiente que está en nosotros. Y por eso yo había preparado, bueno, preparé aquí los materiales que siempre voy a utilizar para los talleres. Voy a empezar a hacer más talleres que, que simplemente videos explicativos y conferencias que a mí personalmente me aburren. Los talleres tienen la ventaja de que uno se queda con algo en la mano. Y eso es, a mí me encanta. Y además es muy útil. Entonces lo que yo había pedido para este taller era una tijera y una hoja y una lapicera o virome o lápiz. Y lo que yo iba a pedir, o lo que te voy a pedir es esto, simplemente que recortes un extremo, una tira en extremo, de un extremo al otro de esta hoja en blanco. Y con esta tira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta tira va a representar en el mito, como en el mito, a la serpiente, a la gran serpiente que rodeaba todo el Midgard. Y lo que vamos a hacer, bueno, yo le voy a dibujar un ojo, porque una serpiente tiene que tener un ojo, y bueno, su boca y su lengua, que no se ve muy bien, pero eso es una boca, un ojo y una lengua, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, aquí tenemos una serpiente, nuestra supuesta serpiente. Y de un lado, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, de un lado quiero que te preguntes y te respondas. A ver, una característica que tienen también este tipo de experiencias de taller, que a mí me gusta hacerlas más personales, es que uno tiene que poder pensar hacia adentro y no necesariamente tiene que decirle al otro lo que acaba de pensar, porque las preguntas son usualmente muy personales. Como yo no conozco qué tipo de negocio estás haciendo y tampoco es prioritario para poder mejorar en nuestros negocios, sí es importante conocer qué tipo de negocios y las características de nuestro propio negocio, pero lo que digo es, para poder pensar en esta consigna que te voy a dar a continuación, uno no necesariamente tiene que, o sea, yo no necesariamente tengo que conocer tu negocio, ni la respuesta que me des, porque la respuesta que te des te va a ayudar a ti y no a mí. Es decir, lo que yo te voy a propiciar es la capacidad de poder seguir pensando sobre tu negocio o poder pensarlo de una manera distinta. Y esa es la gran ventaja de los talleres por sobre las conferencias aburridas. Nosotros podemos seguir pensando más allá del modelo de negocio y más allá de la propuesta en sí. Entonces la consigna es, una vez que tenemos nuestra serpiente, esta pequeña tira que en realidad simboliza una serpiente, y que nosotros mismos la estamos pariendo como lo hizo Loki en el relato, lo que quiero que pienses es, ¿cuál es esa serpiente? ¿Cuál es esa serpiente que hoy amenaza tu negocio? No es una pregunta fácil, esa es otra cuestión. La gente que asista a mis talleres va a tener que saber que yo no hago preguntas fáciles. Generalmente mis preguntas implican poder pensar bastante y a veces la respuesta no es tan sencilla. Si pensamos en nuestro modelo de negocio, es decir, el modelo de negocio que tenemos cada uno de nosotros y que estamos haciendo hoy en internet o presencialmente, ¿cuál es esa serpiente que amenaza con destruirlo todo? A veces esa serpiente, eh, voy a hablar desde mi propia experiencia, esa serpiente a veces tiene que ver con dificultades que encontramos al momento de hacer nuestro negocio y con las cuales nos topamos continuamente y no estamos pudiendo crecer en nuestro negocio, y por eso no estamos pudiendo crecer en nuestro negocio, pero que la vemos como una acción, o sea, que la vemos como algo que se repite todo el tiempo y que no entendemos. Ahí está esa serpiente, ahí está la mayor amenaza para nuestro negocio. Y es por eso que mucha gente, por ejemplo en los negocios de network marketing, termina abandonando, porque esa serpiente termina tantas veces enrollando a la persona en un ciclo de repetición continua que no les permite salirse de eso y bueno, produce el Ragnarok que hablábamos en el mito. El Ragnarok es la destrucción, el apocalipsis. Y el apocalipsis para un negocio en internet termina siendo casi siempre, y esto también por mi propia experiencia haciendo negocios en internet, casi siempre termina siendo cuando nos encontramos una y otra vez continuamente chocando contra la pared en relación a algo que nos dijeron que iba a funcionar y que no funcionó. Esa es la serpiente, esa es la gran serpiente que nosotros mismos parimos con nuestras acciones y que terminan derrumbando nuestro negocio.
Y esa es la serpiente que tenemos que empezar a pensar. La propuesta entonces es que de un lado de esta serpiente puedas pensar cuál es la mayor amenaza que actualmente tiene tu negocio en relación a tu propio modelo de negocio. Es decir, ¿qué es aquello que no te está produciendo los resultados que estás buscando con tu negocio? Sí, a ver, incluso teniendo el mejor negocio, incluso teniendo grandes resultados, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Para poder pensar sobre esto, yo parto de que hay problemas en tu negocio. Porque en todos los modelos de negocios o en todos los sistemas, eventualmente hay problemas. No es algo malo, pero es algo que debemos analizar. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en relación a nuestro modelo de negocios? En mi caso particular, si yo tengo que escribir algo ahora, actualmente, en esta serpiente, en este papel, que va a representar la mayor amenaza eh, con respecto a mi propio modelo de negocio, yo diría que es la falta de la falta o los problemas de comunicación, ¿sí? Voy a escribirlo, porque esa es la idea. Problemas de comunicación. Y ya me voy a extender y voy a decir qué significa esto para mí. Los problemas de comunicación están en un lado de mi, de mi serpiente, de mi gran serpiente, y son una de las mayores amenazas que enfrenta hoy mi negocio. ¿Por qué digo esto? Y vamos a ir por parte con respecto a esto. Todos los negocios tienen una pata técnica, es decir, podemos utilizar un recurso, no sé, un streaming por Zoom, un streaming por Twitter, por Facebook, etcétera, o simplemente autoposteadores, bots, una página web, un sistema de email marketing, un sistema de WhatsApp marketing, lo que sea. Todos los modelos de negocios nos permiten utilizar recursos técnicos determinados para lograr un fin específico y nosotros somos los creadores de estrategias para mejorar la forma en la que nos comunicamos con las personas que queremos que integren nuestros equipos de negocios o a las cuales queremos llegar. Un nuevo público, si somos un influencer, un nuevo sistema de prospección, eh, o simplemente si es un negocio basado en influencias, acaparar nuevos mercados, por ejemplo. Entonces, los problemas de comunicación van a tener que ver con explorar esta idea de la serpiente. Van a tener que ver con explorar de qué se trata este continuo de repetición que no me está permitiendo avanzar en mi negocio, a pesar de que reconozco que tengo un buen negocio, a pesar de que reconozco que tengo una buena oportunidad para compartir y a pesar de que puedo estar teniendo buenos resultados, pero no los resultados que pronostiqué o que programé. Entonces esto sería importante o interesante de poder empezar a pensar. Por un lado, ¿sí? Entonces la primera pregunta que respondemos en esta gran serpiente es ¿cuál es esa amenaza que puede terminar destruyendo todo lo que construiste hasta ahora? ¿Sí? Y poder escribirla y guardarla para ti mismo. O compartirla. De hecho, los que quieran compartirla pueden compartirla. Y del otro lado de esta serpiente voy a escribir, como también relaté en el mito, Thor tenía tres elementos importantes, que el mismo, el más importante era el martillo, pero en todos los negocios nosotros como creadores de propuestas de negocios contamos con ciertos recursos y ciertas capacidades que tenemos que reconocer como valiosos al momento de construir nuestra oportunidad de negocio o al momento de generar ingresos o de producir ganancias con ella. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son aquellos tres o simplemente el principal de ellos? ¿Cuál es el principal recurso con el que cuentas para poder construir este negocio que estás construyendo? De vuelta, esa respuesta puedes hacerla pública dejando un comentario o puedes escribirla en tu pequeña gran serpiente, que yo lo voy a hacer. Bueno, voy a escribir tres palabras que tienen que ver con... Ay, se mueve.
con lo que yo creo que son mis grandes recursos para poder llevar adelante un negocio. Em, tres palabras equivalen al- a los tres grandes recursos con los que contaba Thor en el mito y que para mí son grandes recursos. Son recursos que fui construyendo con los años y que yo sé y conozco y estoy en una continua capacitación para poder mejorarlos. Primero la experiencia, segundo las técnicas y tercero el conocimiento. No son las mismas cosas, pero remiten a lo mismo. Cualquiera que tenga, o en mi caso por lo menos, me doy cuenta de que poder poseer estos tres grandes recursos me van a permitir generar mejores negocios y mejores técnicas y mejores estrategias para poder mejorar mi negocio actual. Entonces, el poder pensar sobre esos recursos con los que contamos también nos va a permitir poder deconstruir esta gran serpiente de la que hablábamos antes, eh, para evitar ese Ragnarok o ese fin de nuestro negocio o fin de nuestro mundo, por lo menos en los negocios. Entonces, eso es lo más importante que alguien puede construir con los años, me parece. No solamente la experiencia, sino también el conocimiento y las técnicas, pero que tienen que estar en continua revisión. Así como hablábamos en esta metáfora del mito donde la serpiente se enrolla sobre sí misma, es importante poder reconocer que todo esto está así, está enrollado dentro de nosotros, es parte de nosotros, y al estar enrollado está como las serpientes, a veces muy pequeñas, no las vemos, pero están allí y nos pueden picar. Y en este caso, en el caso del mito, esta serpiente era muy amenazante porque, bueno, problemas técnicos. Se acaba de cortar mi transmisión, pero la voy a retomar para finalizarla, porque ya lo más importante ya lo dije. Y con este pequeño taller que ahora acabo de perder, mi gran serpiente, que la tenía acá, la tenía hace un segundo acá conmigo, pero para terminar este pequeño gran taller, en donde simplemente la idea era poder acercarnos a un método que nos permita pensar nuestro negocio de una manera distinta y poder pensarlo con las ventajas con los pies sobre la tierra, pero fundamentalmente con las ventajas y desventajas que tienen todos los modelos de negocios, pero que tenemos que conocer especialmente para nuestro modelo de negocio. Para finalizar con este taller y para no hacerlo tan extenso, simplemente, bueno, te invito a que hagas este ejercicio, de la serpiente, de crear tu propia serpiente, de tu propia versión de la gran serpiente. Y si tienes ganas, la publicas, me envías una foto o dejas una fotografía de tu propia serpiente, de tu versión de la serpiente, con tus tres recursos más importantes y también pensando en la amenaza más importante que tiene tu negocio actualmente. Y si tienes ganas, bueno, yo voy a subir esta pequeña gran serpiente que la acabo de hacer, que es muy graciosa, porque una serpiente no se parece a esto. La voy a subir a mi Instagram, que es Alexander Bobadilla Web, me puedes encontrar allí. Y si tienes ganas, me arrobas, creas tu propia serpiente y subes una fotografía y me gustaría verla, me gustaría ver qué serpiente creas. Em, y para poder seguir pensando acerca de nuestros negocios. Además de ser divertido esto, es muy útil porque en realidad lo que estamos haciendo es pensar sobre nuestro negocio, es pensar sobre las ventajas y desventajas que tiene nuestro negocio hoy y pensar en las posibles soluciones que podemos nosotros mismos a partir de visibilizar esta gran amenaza o estas grandes amenazas y también visibilizar los recursos con los que contamos para poder hacer frente y mejorar nuestros negocios. A partir de esto empezar a pensar y a seguir cuestionándonos continuamente nuestras prácticas de negocios en Internet o también, dependiendo del modelo de negocio que hagas, fuera de Internet. Para de esa forma, porque esa es la única forma real de mejorar nuestros negocios. No se trata de tener el mejor negocio del mundo, que puedes o no tenerlo. Yo no digo que existan mejores o peores negocios. Sí existe mayor
o menor grado de conciencia sobre lo que estamos haciendo para hacer crecer o para no hacer crecer nuestro negocio. Y por eso es útil este tipo de herramientas para poder pensar y seguir cuestionándonos sobre aquello que estamos haciendo y aquello que podríamos hacer mejor con nuestro negocio. No se trata de cambiarnos de negocio ni de elegir aquel que parece que nos va a dar mayores ingresos. Se trata de poder pensar en aquellos recursos con los que contamos y en aquellas amenazas que van más allá del modelo de negocio que estamos utilizando hoy para generar ingresos en Internet. Entonces, como te dije, si tienes ganas, me etiquetas en tu posteo de Instagram o me dejas la fotografía de tu serpiente en este post. Y bueno, haremos otro taller sobre otros temas. Me quedaron algunas cuestiones que quería hablar, pero para no hacerla más extenso a esta transmisión, para no hacerla más extensa, la vamos a retomar en un próximo encuentro. Me gustaría también saber qué temas te gustaría tratar en este tipo de talleres en donde vamos a estar hablando de muchas más cosas. Este es el primer taller de los que en realidad quiero seguir haciendo sobre modelos de negocios y oportunidades de negocios en Internet, pero para pensar nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo, que me parece que es muy útil. Bueno, de hecho te lo pregunto, si te parece útil, lo hacemos. Entonces, hasta aquí este primer taller y muchas gracias por asistir.